Vamos a abrir la palabra de Dios pues en Primera de Pedro capítulo 5 y continuamos ahora en el versículo 5 hasta el versículo 11. La palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Anteriormente, cuando comenzamos este capítulo 5 de Primera de Pedro, usted recordará que vimos que los ancianos son los que cuidan y los que alimentan a las ovejas. En el primer versículo del capítulo 5 dice: ruego a los ancianos. Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Entonces, comenzamos este capítulo viendo que los pastores tienen un trabajo que hacer. Y lo que está diciendo en estos versículos, entonces, haz el trabajo de pastor con el rebaño, cuidando la grey, dice. Esa es la grey, es el rebaño. Pero luego dio instrucciones de cómo pastorear. Dice: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, otra vez el rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dijo, el príncipe de los pastores, el jefe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese príncipe de los pastores es Jesucristo. Usted recordará ya el Salmo 23 que dijo: Jehová es mi pastor. Ahora en Juan 10, el versículo 11, Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Ahora volviendo a la cita de hoy, en el versículo 5 dice: igualmente jóvenes. Ya hablamos de los ancianos, ahora dice: igualmente jóvenes, estad sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahora, muchas personas piensan que este pasaje se dirige no más a los jóvenes, porque aquí se está usando la palabra jóvenes. Pero debido al contexto, yo creo que se dirige en este momento, este versículo, a todos los que no son ancianos. Como que Pedro está dividiendo la congregación en dos: o eres anciano o eres joven, o eres anciano o eres jóvenes, o eres pastor o eres oveja, en otras palabras, ¿no? O eres pastor. Y es que el contexto es a lo que apunta, y es lo que la Biblia nos ha estado enseñando del trabajo de unos con otros. Usted recordará en Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y si se fijó, Hebreos está diciendo otra vez: obedeced a vuestros pastores. Pedro lo está diciendo: sujetaos igualmente. O sea, es que sin líderes, brother, el asunto es un caos, ¿no? Es un despapalle. Y ese asunto es verdad en la iglesia, pero también es verdad en la casa, en el hogar. Tiene que haber un líder, tiene que haber una cabeza en el hogar. Es la verdad en la sociedad. Tiene que haber liderazgo para que haya orden, para que funcione, para que las cosas marchen
sigan avanzando. Es más, es verdad lo del liderazgo incluso en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Hay rangos, hay liderazgo. Es incluso verdad en el reino de las tinieblas. Fíjese, hablando de caos y destrucción, aún el reino de las tinieblas está organizado por rangos y por liderazgo. Usted recordará ahí en Efesios, en el capítulo 6, la palabra de Dios nos dice en el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego empieza a mencionar contra quién, dice, sino contra principados. Empieza a mencionar rangos, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Los está dando como están acomodados, la palabra de Dios. El liderazgo es importante en todos lados. Sin liderazgo la cosa se descompone, se hace pedazos. Y entonces aquí en la iglesia lógicamente también es importante. Y la clave que nos está dando es sujétate, sométete, no seas rebelde. Y recuerden que la iglesia, cuando escribió Pedro esta carta, la iglesia estaba pasando unas dificultades pero grandes, unos problemones pero tremendos, estaba pasando por muchas pruebas. Y en esas pruebas, en medio de todo lo que ha hablado Pedro hasta ahorita, dice ser sumisos unos a otros, sométanse unos a otros. Porque, bueno, la principal razón que la Biblia nos da es que necesitamos todos un espejo. Un espejo. Si no tenemos a quién someternos, no tenemos entonces dónde reflejarnos cómo nos estamos comportando, cómo está nuestra actitud, cómo están nuestros pensamientos, qué tan rectos o incorrectos están. Y entonces la palabra de Dios constantemente nos dice, todos necesitamos ese espejo donde te reflejes. Y ese espejo se obtiene cuando tú tienes alguien que te reclame, que te reproche, alguien que te regañe, alguien que te corrija, que te exhorte, y sin esa persona especial, o sin esas personas especiales, entonces nos descarrilamos muy fácil. Muy fácil nos descarrilamos. Todos necesitamos a alguien a quien darle cuentas. Todos necesitamos a quien darle cuenta. Un pastor que no tiene un grupo de liderazgo en su iglesia que se atrevan a hablarle la verdad, fácilmente se desvía, se hace una dictaduría y lo hemos visto por todos lados que eso sucede. Cuando los miembros de la iglesia agachan las orejas y ponen la cola entre las patas, cuando el pastor hace algo mal y no se atreven a hablar, entonces el pastor dice, no, pues de aquí me voy. Ahora, ese tipo de ejemplos lo hemos visto en toda la palabra de Dios. Ahí en 2 Samuel, capítulo 12, llega un momento donde el rey David se está descarrileando y hizo cosas malas David. Usted recordará que David no va a la guerra, se queda acostadote mientras su pueblo está en la guerra, después se le antoja a la vecina y tiene relaciones con la vecina que estaba casada, la vecina queda embarazada, le habla al esposo de la guerra de la vecina para poder esconder el embarazo, no puede esconder el embarazo, después lo manda a la guerra al esposo otra vez, pero lo pone enfrente de la batalla para que sea asesinado fácilmente, y esas mismas instrucciones son las que le da al comandante de sus fuerzas, ponlo adelante para que se muera. Y ya David se queda muy a gusto. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero no, viene el profeta Natán y le dice, oh no, chiquitito, esto sucedió. Y entonces David puede enderezar su camino, puede agarrar la onda, puede otra vez entender, puede comprender, puede reconciliarse con Dios. Y lo vimos también con otras cosas que a lo mejor no son tan malas como con David, pero como cuando Jetro, el suegro de Moisés, se atrevió a enfrentar a Moisés, allá en Éxodo capítulo 18, porque Moisés estaba haciendo mal su trabajo de liderazgo. Él dijo, no, elige a ancianos, elige a líderes para que lleven contigo esta carga del pueblo contigo. Y gracias a que él habló, entonces Moisés pudo hacer su trabajo más efectivo y con menos estrés. También lo podemos ver con Pedro y Pablo, que eran hermanos y amigos inseparables. Perdón, me estaba desviando. Pero Pedro y Pablo es mismo asunto. Pedro, es más, se lo leo, mire, para no parafraseárselo. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pablo escribió esto. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la incircuncisión, de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjese, Pablo tuvo que ser el espejo de Pedro para que agarrara la onda de lo que estaba haciendo mal. Entonces todos necesitamos ese espejo, pero no nos gusta porque no nos gusta tener ese aguijón que está dándole y dándole, siempre dando lata y dice cuando estamos haciendo mal y nos dice cuando no es lo suficiente bueno y nos dice dónde estamos fallando y nos gusta nuestra libertad y que nadie nos gobierne, pero eso es muy malo. El no tener a alguien que se atreva a decirnos, que se atreva a corregirnos, que se atreva a confrontarnos. El no tener a alguien que nos diga lo que piensa a nuestras espaldas. Uy, eso es... estamos perdiendo una oportunidad de crecimiento enorme. Entonces aquí la palabra de Dios, recuerde otra vez el contexto, dice ser sumisos unos a otros. El contexto es, están pasando tiempos difíciles, tiempos... de persecución, de lucha, de prueba. Muchos pueden empezar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Juntos nos podemos someter unos a otros. Pero es imposible el someterse, a alguien más cuando eres altivo, cuando eres arrogante, cuando eres orgulloso. Nunca va a suceder eso. Mientras tengamos altivez, mientras tengamos esa arrogancia, ese orgullo, nunca nos vamos a poder someter a la otra persona cuando nos dice, aunque tenga las pruebas de que estamos haciendo algo incorrecto. Por eso la palabra de Dios, continuamos leyendo y dice, en el versículo 5 otra vez, revestíos de humildad. Revestíos de humildad, en 1 de Pedro 5:5. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí, así como yo me puse este suétercito hoy, así es lo que está diciendo, vístete humildad, ponte tu ropa de humildad. ¿Sabe? El núcleo de la rebeldía está en la soberbia. El núcleo, el por qué la gente se rebela, por qué la gente se pone tan brava, es por ese orgullo tan grandote que tienen dentro. Y ese orgullo es vivir una vida enfocada en uno mismo, en lo que yo pienso es lo mejor, mis ideas son las superiores, son las más importantes. Y entonces eso nos acarrea toda la falta de organización que puede haber en una iglesia, en una casa, en un matrimonio y en cualquier parte o etapa de su vida donde esté. Ahora, nos damos cuenta que la Biblia constantemente reprocha esa soberbia. Constantemente la palabra de Dios y una cantidad de versículos que hablan en contra del orgullo. El orgullo, y del orgullo sale la vanidad, la arrogancia y todo lo demás, la altivez y todo lo demás. Y constantemente la palabra de Dios habla en contra del orgullo. Uno de los libros que más habla en contra del orgullo es Proverbios. Proverbios está pero saturado de consejos que nos dicen o nos hablan nos advierten de los peligros del orgullo. Mire, por ejemplo, en Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Nueva versión internacional dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. O sea, todo comienza siendo orgulloso, siendo altivo, siendo soberbio. Es el comienzo de todo. ¿Quieres fracasar? Sé soberbio, sé orgulloso, súbete a tu mula, no te bajes, aférrate a ti, preocúpate por ti mismo, simplemente haz eso. Si quieres fallar en lo que estás intentando hacer, haz eso. Y muchas veces vemos cómo la palabra de Dios en el mismo versículo bíblico nos pone el contraste de los dos, del orgullo y de la humildad, que son polos opuestos, son cosas totalmente, son antónimos de sí mismo, ¿no? Mire, por ejemplo, en Lucas capítulo 14, versículo 11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
O sea, la altivez se opone, pero directamente, de una manera que pocas otras cosas se ponen en contra de la voluntad de Dios. La altivez dice, no, mis ideas son mejores, mis pensamientos son mejores, tú no sabes, Dios, lo que estás haciendo, yo sé mejor que tú, este no sabe, yo sé más que este no piensa bien. Y por eso muchas veces cuando discutimos con las personas, acabamos diciéndole a las personas cosas denigrantes como eres un menso, eres un estúpido, eres un tarado, eres un retardado. ¿Se ha fijado que muchas veces lo que le estamos diciendo es, yo pienso mejor que tú? ¿Cómo puedes tú pensar de esa manera? Mi pensamiento es superior al tuyo. Y entonces, de alguna manera similar le hacemos con Dios, porque le estamos diciendo, al no seguir sus preceptos, sus leyes, su dirección, le estamos diciendo, mi idea es mejor. Por ejemplo, ya ve el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Está diciendo, en otras maneras está diciendo, me estoy guiando por lo que Dios dice. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, porque me estoy guiando a la luz de las palabras de Dios. Pero un orgulloso no hace eso. Un orgulloso dice, no hombre, yo hago lo que a mí me da la gana. En Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, para que vea cómo nos motiva la palabra de Dios a buscar esa humildad, cómo nos empuja, nos dice, busca la humildad. Y en Efesios 4:1 dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, anda digno a la vocación con que fuiste llamado. Sé humilde. La motivación de la palabra de Dios está constantemente dándole, sé humilde, sé humilde, sé humilde, sé humilde. ¿Sabe qué? Nosotros como cristianos le damos mucho a cosas muy superficiales, que hasta cierto punto es correcto. Tenemos de tener cuidado cuidado porque el alcohol es peligroso. O sea, hay mucho peligro en el alcoholismo, hay mucho peligro en la vestimenta indecorosa, pero le hacemos un énfasis como si fuera la gran cosa. ¿Sabe que una persona, a ver cómo se lo pongo sin dañar sus sentimientos, ¿no? Una persona puede llegar al cielo, aun si en esta tierra no aprendió, no pudo controlar sus debilidades, ciertas debilidades carnales que tuvo. Salud, hermano. Una persona puede llegar al cielo, aun si aquí en esta tierra, mientras estuvo vivo, batalló hasta el final para controlar, supongamos, la debilidad por el chocolate o por el café. No, me digan que no, hay muchas personas que no pueden vivir un día sin café. Es lo mismo, ¿no? Pero al cielo no hay una sola persona que llegue sin humildad. Al cielo nadie puede llegar con altivez, con soberbia, con arrogancia, con orgullo. Nadie. Ni siquiera la puertita de la entrada del cielo. Nada, nada. Nos enfocamos tanto en las cosas superficiales y secundarias que olvidamos lo principal. Y lo que más habla la palabra de Dios, una de las cosas que más habla la palabra de Dios del nuevo nacimiento que tiene que tener es humildad. Una de las principales cosas, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso está bien difícil, pero es lo que necesitamos, aprender a valorar a las demás personas, sus ideas, sus pensamientos, su testimonio, su vida, su ser, todo lo que son. Entonces, la humildad por eso aquí nos lo está pidiendo. Dice otra vez, si se acuerda la cita que acabamos de leer, volviendo a 1 Pedro 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues, ya que les dije todo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Y aquí dice cuando Él,
primero dice bajo la poderosa mano de Dios. Está hablando que Dios tiene poder para ayudarle en lo que está intentando hacer, ¿no? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dios le va a ayudar. Cuando batallamos con algo, nos acercamos a Dios. Cuando batallamos, por ejemplo, en este caso con la humildad. Ay, Señor, pero es que la gente es tan mensa. Y le dice, Dios, ayúdame. Por ejemplo, yo bromeo mucho con algunos trabajadores en el trabajo porque les digo, para ustedes es bien fácil ser humilde, pues no tienen de qué presumir. Les digo, es que, así les digo, y eso saben que estoy bromeando. A veces les digo, es que ustedes no saben qué tan difícil es ser humilde cuando uno es así de bueno. Pero son bromas, ¿no? Son bromas. Pero hay veces que uno es en serio el pensamiento que uno tiene. Y uno tiene que acercarse a Dios y decirle, Padre, batallo para apreciar a la gente. Batallo para eso. Hace muchos años que no veo a un conocido que fue compañero de trabajo allá en el 2000 mío, pero él traía en su troca y en su oficina tenía una placota que decía, y así se comportaba como esa placa, decía, se lo traduzco en español porque está en inglés, decía, Dios debe amar mucho a la gente estúpida porque hizo muchos. Así se comportaba él, ¿no? Como que él era superior de todo mundo, como que todos los demás eran una bola de, pues el letrero lo decía, ¿no? El asunto es que hay momentos que tenemos que llegar delante de Dios, decirle, Padre, ayúdame a apreciar a la gente, ayúdame a admirar a mis amigos, a mis hermanos, ayúdame a valorarlos porque reconozco que no los veo con valor, reconozco que no los admiro, que no los aprecio. Están cercas porque los uso a veces, porque me dan algo que necesito. Pero luego dice aquí, humíllate bajo de la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. Y en eso de exaltarse, no es dejar de ser humilde, no es que un día va a dejar de ser humilde porque Dios lo va a exaltar. No, es que el galardón que promete Dios, el regalo, la recompensa, las coronas que Dios promete, siempre dan vueltas alrededor de la obra de Jesucristo. Usted recordará en Apocalipsis que se presentan los ancianos y todos ellos traían una corona, traían su galardón, y dice que cada quien agarró su galardón y ¿qué hizo con él? Lo puso, lo presentó delante de los pies de Jesucristo. Entonces recibimos el galardón, pero es reconociendo que nuestra vida es una vida enfocada en Jesucristo, no es una vida enfocada en uno mismo, que lo que tenemos es gracias otra vez a la poderosa mano de Dios que nos ayudó. Versículo 7, 1 Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad. Y si se ha fijado, aquí son como un grupo de órdenes que nos está dando 1 Pedro ya para acabar el capítulo, un grupo de reglas, de mandamientos. Okay, sométete, humíllate, y ahora dice, echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ustedes. O sea, es una de las razones por qué venimos a Jesucristo, al menos yo. Cuando caminaba con mi mamá, yo tenía unos cuantos añitos de edad, no sé cuántos, unos 4 o 5, y llegábamos a un templo que se llamaba Oreb, y tenían la pared, era de 2 pisos, pero cuando íbamos acercándonos se veía desde lejos el segundo piso, y tenía escrito en el segundo piso con letras grandototas, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, exactamente, os haré descansar. Y es lo que está diciendo aquí, echa toda tu ansiedad delante de Él. Es que el no echar nuestra ansiedad, hay varios problemas y varias cosas ilógicas, pero que no tenemos tiempo de abarcarlas ahorita, pero echar toda nuestra ansiedad es reconocer que es ilógico estarse preocupando por cosas que nosotros no podemos cambiar, que no podemos hacer nada al respecto. Es como preocuparse los que están pelones porque están pelones, no te preocupes, ya estás pelón, ¿no? O el que está chaparro porque está chaparro, por más de que te estreses, dice la palabra de Dios, no puedes agregarle ni un codo de tu estatura. O sea, es ilógico
estresarse por algo que no puedes hacer al respecto. Y nada al respecto. Y si puedes hacer algo, pues déjate de estresar y hazlo, ¿no? Hay personas que están todas estresadas porque están peleadas con tal persona. Deja de estresarte y ve y conténtate con esa persona. Ve y aliviánate. Si puedes hacer algo, hazlo. Pero ya cuando te das cuenta que no puedes hacer nada, entonces pónselo en las manos de Dios. Pónselo en las manos de Dios, déjalo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Y otra vez, volviendo al contexto, imagínense qué tan estresados estaban ellos que estaban recibiendo esta persecución cuando se escribió la primera carta de Pedro. Recibían todo tipo de ataques. O sea, posiblemente uno estaba intentando hacer su negocio que prosperara, pero uy, si descubren que soy cristiano, me van a quitar los camellos y lo que voy a hacer. No te estreses, déjaselo en las manos de Dios. No te preocupes. Pero hay persecución. Es lo mismo que podríamos hacer ahorita, ¿no? Tristemente, a mí me da tristeza cuando algún cristiano maduro me ha platicado, me ha dicho qué tan estresado está porque dicen que el mercado de casas va a caer y que la economía y que va a haber otra recesión y que ahora tienen que estar ahorrando y que ahora tienen que trabajar overtime para poder, por lo que viene. Qué tontería, porque pues no estás dejando la preocupación delante de Jesucristo, ¿no? Ahora, volviendo al contexto, en ocasiones, y no es que siempre, es muy difícil someterse a alguien, sujetarse a alguien cuando hay estrés. ¿Se ha fijado? Cuando estamos todos con nuestros nervios de punta, es muy difícil sujetarse. Y es de las primeras cosas que nos dijo aquí: jóvenes, someteos a los ancianos. ¿Cómo se van a someter si están todos estresados? Bueno, pues aquí te está diciendo, primero necesitas humildad y ahora necesitas estar relax. Necesitas estar relajado. Porque si el pastor, si el hermano, el maestro, la líder de allá o el líder de acá o tu amigo te quiere dar un consejo y estás todo alebrestado, no vas a escuchar. No vas a escuchar simplemente. Entonces aquí dice la palabra de Dios: relájate, relájate. ¿Sabe? Cuando usted ve la situación, ve lo que está acá pasando también, y me imagino, yo intento transportarme a lo que estaba pasando en estos tiempos que escribió la carta, allá por el año 90, después de Jesucristo. Y me imagino a lo mejor que algún miembro de la iglesia, alguna oveja, a lo mejor pensaría, deberíamos hacer algo para lo que está pasando. Deberíamos de todos irnos a vivir al cerro. ¿Por qué los ancianos de la iglesia no toman otras decisiones diferentes? Me lo imagino, ¿no? Porque siempre hay muchas ideas en una congregación. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no pintan las paredes rosas? ¿Por qué no ponen bancas? Porque siempre hay muchas ideas. Ahora, si esas ideas están cargadas de una preocupación, pues entonces ya tenemos rebeldía. Ya tenemos rebeldía. Pero si usted va haciendo las cuentas de lo que nos está diciendo aquí 1 Pedro, dice: sé sumiso, vístete de humildad, deja tus preocupaciones delante de Dios, porque cuando usted puede dejar sus preocupaciones delante de Dios, lo más importante del poder usted descargar sus preocupaciones, su estrés, su ansiedad delante de Dios, es que está dando una muestra, una señal de fe. Y cuando usted no puede descargar su estrés, sus preocupaciones, su ansiedad delante de Dios, es que le falta fe. Eso es lo más preocupante de todo el asunto, que no tienes fe. Por eso el próximo versículo, el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. Y ese es el rollo, ¿no? Si estás todo estresado, ¿cómo vas a poder aguantar al diablo? Y es una advertencia.
El mensaje el nombre del mensaje hoy, la verdad ni batallamos para encontrarlo. Hoy se llama Pastores, Ovejas y Leones. Y pues ya sabe por qué, ¿no? Desde que comenzamos hemos hablado de pastores, comenzando el capítulo 5. Hablamos de la grey, las ovejas, ahorita está dirigiendo a los jóvenes que son las ovejas, y luego ya entró el león. Ahora, no es un león, dice anda como león. No dice que Satanás es un león. ¿Por qué? Porque está haciendo el contexto, otra vez, la imagen que está tomando es de un pastor y unas ovejas. Y por eso yo le quise poner ese pequeño video ahí arriba, para que usted haga, sí, como que se transportara. Esa es la imagen que está tomando un pastor de ovejas y sus ovejas. ¿De quién las cuida el pastor? De las fieras que andan allá afuera. De las fieras que andan intentando chuletearse a las ovejas, se las quieren comer, se las quieren devorar. Y si el pastor se duerme, pues, y anda un león por ahí, pues se la van a comer. Usted recordará a David, cuando el rey David se presentó, bueno, todavía no era rey, cuando el joven, el muchachito David, se presenta delante del rey Saúl, le dice David a Saúl, en 1 Samuel 17:34, tu siervo era pastor de ovejas. Dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Otra vez, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía David? Lo defendía. ¿Se fijó la imagen que está tomando Pedro? Esa es la imagen. Esa es la imagen que nos está dando. Hay pastores, hay ovejas y hay leones. Hay fieras intentando tragárselas. Y por eso la advertencia aquí muy clara fue: sed sobrios. Sed sobrios, porque, bueno, en el contexto podría andar una fiera, podría andar una fiera intentando devorar a las ovejas, pero lo que te está diciendo Pedro es que te está garantizando como oveja, te está garantizando como pastor que anda una fiera devorándose las ovejas. No, o sea, es una advertencia bien clarota. No puede andar el Satanás. No, ¿verdad que no dice podría andar? Dice, vuestro adversario, tu enemigo, el diablo, como león rugiente, anda, no dice podría andar, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que está pasando, y entonces ahí está la advertencia, es una garantía de las circunstancias, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. No te duermas. Cuando dice la palabra sed sobrios, pues nosotros la relacionamos otra vez mucho con el alcohol, ¿no? Una persona que no es sobria es porque anda alcoholizada. Y lo que está diciendo sed sobrio es otra vez, ten claridad de mente, despiértate tú que duermes, aliviánate, ve con claro, deja de estar siendo manipulado por tus emociones, por tu estrés o por cualquier otra cosa, sino ponte listo, ten una mente clara. En otras partes de la palabra dice, ten una mente clara y date cuenta que el chamuco anda intentando devorarse a las ovejas. Ahora, ¿por qué le digo que no es Satanás, no es un león Satanás? Porque muchas personas dicen, aquí Dios, la Biblia está diciendo que Satanás es un león. No dice, anda como león, por el contexto, por la imagen que está usando, la analogía que está usando. Porque, o sea, ¿cuántas personas, y la mayoría son personas arriba de 60 que he tenido que contradecirles, que siempre andan platicando historias de que Satanás se apareció allá en mi rancho y traía unos cuernos de cabra y tenía cuerpo de vaca y patas de marrano y tenía una voz de trueno? Si fuera cierto, pues Satanás no logra lo que quiere, porque todo el mundo corremos delante de Dios. ¡Ay, vi al diablo, vi al Satanás! Y entonces la gente ve al Satanás como cara de toro, con unos cuernotes, unas orejas puntiagudas, piel roja, no sé, las cejitas así estilo puntiagudas, y luego dicen, ay, hasta una colita de flecha y cargando un tridente, así ven al Satanás. Si se nos apareciera el chamuco a algo así o algo similar, lo que hacemos es lo que Él no quiere que hagamos. Eso es correr delante de Dios. Correríamos a buscar a Dios todos nosotros. Diríamos, bueno, yo voy con Dios. Y es algo que no Él quiere. Entonces no nos podría devorar. Él es sigiloso.
Él es astuto. ¿Se acuerda ya en el huerto del Edén? Dice, y la serpiente era la más astuta de todos los animales. O sea, no llegó asustando a Eva, llegó de una manera muy amistosa, muy agradable. Es más, la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice, no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces ya es lo que tenemos. Ahorita de repente las personas pueden decir, pastor, ya no voy a ir a la iglesia los domingos ni los jueves porque me dieron un aumento en el trabajo, pero ahora tengo que trabajar los domingos y los jueves. Es un ángel de luz. Alguien disfrazado de ángel de luz. Entonces es lo que vemos muchas veces. Vemos un aumento, vemos una oportunidad, vemos esto, vemos aquello, y no nos damos cuenta que es un ángel de luz disfrazado, simplemente, ¿no? Entonces, hasta ahorita, para llevar las cuentas, porque el tiempo se nos está agotando, nos dice, las órdenes es ser sumiso, o sea, sométete, vístete de humildad, deja tus preocupaciones a Dios y ponte alerta. ¿Ok? Ponte alerta. ¿Por qué? ¿En qué se resume todo esto? Bueno, se resume en que el crecimiento que usted necesita tener, que todos necesitamos tener, se viene gracias al plan que Dios tiene o los medios que Dios usa para que crezcamos. Y los medios que Dios usa para que crezca el miembro de la iglesia son los ministros que Dios puso en la iglesia. Hasta que ese miembro de la iglesia se convierte él mismo en un ministro de la iglesia. Y, por ejemplo, la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice que debemos de crecer. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, zarandeados, ya no seamos niños zarandeados, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no te pongan, ay, que ahora sí, que mañana no. Dice, debes de crecer. ¿Okay? Este crecimiento otra vez viene gracias a los ministros que Dios puso, que aquí mismo en Efesios 4, en el versículo 11, nos mencionó los que ha puesto Dios a través de la historia. Aquí mismo nos dijo la palabra de Dios en Efesios 4, que Él mismo constituyó apóstoles, a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que crezcamos. Y ahí es donde entendemos, ok, entonces necesito eso para dejar de ser zarandeado. Es por eso la necesidad de someterse a las personas, ¿no? También en Hebreos 5, versículo 13, nos está dando una comparación de la leche contra el alimento sólido. Usted recordará, ustedes ya deberían de comer alimento sólido, dice, pero también dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, Entonces cuando dice la palabra de Dios, sed sobrios, velad, aprovecha todo lo que tienes a tu disposición para crecer, para ser fuerte, para estar protegido. La oración, la lectura bíblica, la comunión con Dios, pero también la relación con los hermanos en Cristo y la sumisión con los líderes que tienes en donde te congregas. Es algo que casi no vemos el día de hoy, es la verdad, y es algo que yo creo que ya deberíamos de predicar más los pastores. Anda mucho cristiano que brinca de iglesia en iglesia en cuanto no le parece algo que hace algún líder de la iglesia. No se enojan porque decimos alguna herejía, no las perdonan todas las herejías, pero en cuanto hacemos algo que no les gusta, a lo mejor no lo saludamos, o a lo mejor no lavamos su carro, yo qué sé, y se enojan y ya se van a otra iglesia. No hay lealtad, no hay fidelidad a la iglesia, lógicamente, porque no hay sumisión, ¿no? Entonces, es una advertencia, brothers, que nos da aquí 1 Pedro para las ovejas y para los pastores también. Que no se te duerma, dice en otras palabras, que no se te duerma el gallo. Aliviánate. El versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, fíjese. Está hablando del Satanás que anda como león rugiente. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que
los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los padecimientos, lo que sufres, no eres el único cristiano que está sufriendo. Hay muchos cristianos que están sufriendo en el mundo. No sientas que Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado. Recuerda que esos padecimientos son los que Dios está usando para que crezcas también. Si los tomas como algo negativo, entonces tampoco vas a crecer. El padecimiento es parte de la vida. Es más, aquí el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, nomás vas a sufrir toda la vida, está diciendo. Porque, o sea, ¿qué es nuestra vida comparada con la eternidad que nos queda? ¿Qué es nuestra vida aquí en la tierra comparada con la eternidad que tenemos por delante? Es un poco de tiempo. Entonces, eso es lo que está diciendo. Después de que hayas padecido, nomás mientras estás aquí vivo en la tierra. Dice, otra vez, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién lo va a hacer eso? Si se fijó que dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, porque Él es el motivo de todo. Y termina el versículo 11 diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La próxima semana, si Dios lo permite, tenemos el final de Primera de Pedro. Entonces ya comenzaremos con un nuevo capítulo. Vamos a dar un resumen de todo Primero de Pedro y abarcando los últimos versículos. Pero por hoy, le pedimos a Dios que nos ayude a aplicar lo que hemos escuchado.